Hola, bienvenido a El Búho Sabio. En este vídeo encontrarás 5 consejos prácticos para reducir la ansiedad. Es posible que te sientas estresado y ansioso debido a temas laborales, asuntos personales y muchas otras cosas. Pero es crucial que esto no agote tu energía durante el resto del día o incluso de la semana para que puedas llevar una vida social saludable y ser feliz contigo mismo. Para ello, te contaré la historia de un chico normal, como cualquiera de nosotros, que ante situaciones cotidianas de estrés y ansiedad, descubre una manera de calmar sus nervios, enseñándole una lección de vida que nunca olvidará. Luego, te compartiré 5 consejos para controlar la ansiedad y el estrés. Sin más, vayamos a la historia. Moisés siempre había sido una persona nerviosa, incluso cuando era niño, y creció en un hogar caótico con padres que discutían constantemente, lo que lo hacía sentir inseguro. Esto provocó que desarrollara miedos y preocupaciones excesivos ante cualquier situación. Sacar una mala nota, llegar tarde a algún lugar, cometer un error, rápidamente se angustiaba pensando en las terribles consecuencias que podrían ocurrir. De adulto, su comportamiento ansioso no hizo más que intensificarse. Cualquier frustración menor fácilmente le provocaría ataques de ira o quejas interminables. Se quejaba de todo, del trabajo, del tráfico, de la economía del país. Sintió que nunca estaba satisfecho, siempre deseando que las cosas fueran diferentes. Su mente era como un torbellino, saltando incontrolablemente de un pensamiento perturbador a otro. Aquí imaginó todo tipo de escenarios catastróficos, tanto a nivel personal como global. Si su compañero llegaba tarde, inmediatamente suponía que había sucedido algo malo. Si leía noticias sobre el aumento de precios, inmediatamente pensaba que se avecinaba una profunda crisis económica. Por la noche, luchaba por conciliar el sueño, reflexionando obsesivamente sobre sus preocupaciones. Incluso cuando lograba dormir, su descanso era ligero y fragmentado, lleno de sueños inquietos sobre todas las responsabilidades que lo agobiaban. Se despertó cansado, pero su mente rápidamente comenzó a dar vueltas nuevamente, impidiéndole disfrutar de la paz del amanecer. Esta angustia constante envenenaba cada vez más su existencia. A pesar de que su vida era objetivamente estable, internamente se sentía al borde del colapso. Todo le irritaba inmensamente, el más mínimo ruido, la más mínima molestia. Vivía en un estado de permanente urgencia y drama. Su ansiedad no solo lo afectó a él, sino también a sus seres queridos. Discutía fácilmente con su pareja y sus hijos por trivialidades, incapaz de controlar sus arrebatos. Luego se sintió culpable, lo que solo alimentó sus preocupaciones en un ciclo interminable. Profundamente infeliz, Moisés se sintió atrapado en su propia mente, como un león enjaulado que camina de un lado a otro. ¿Qué sentido tenía vivir así, atormentado todo el tiempo? No había salida. Llegó al punto de sentir que nada valía la pena si iba a seguir sufriendo tanto. Tenía que cambiar o se volvería loco. Una cálida mañana de primavera, en uno de esos días en los que la presión le aplastaba el pecho, decidió faltar al trabajo y salir a caminar por el parque para despejar su mente. Mientras deambulaba por los senderos bordeados de árboles, escuchando el canto de los pájaros, todavía sentía ese torrente implacable de pensamientos atormentadores. Luego, al cruzar un puente, se encontró cara a cara con un monje budista de cabeza rapada y una túnica naranja que le sonrió amablemente. Moisés quedó desconcertado por el extraño monje en medio del parque. Por un momento sus pensamientos frenéticos cesaron ante la visión que tenía ante él. «Buenos días», lo saludó el monje con voz tranquila. «Permítanme presentarme, mi nombre es Dalai». «Hey, hola, yo soy Moisés», respondió torpemente. «Encantado de conocerte, Moisés. Veo un gran sufrimiento reflejado en tus ojos. Algo parece perturbarte profundamente», dijo Dalai con gran compasión. Moisés suspiró profundamente, sintiendo que podía confiar en la reconfortante presencia del monje.
Decidió abrir su corazón por primera vez en mucho tiempo. Contó las luchas internas que lo atormentaban cada día. Su mente siempre buscaba los problemas y los magnificaba. También habló de sus ataques de ira, de la tensión constante que vivía. Lo he intentado todo para cambiar, pero no puedo. Siento que estoy en mi límite. Esta ansiedad me está volviendo loco, confesó al borde de las lágrimas. Dalai puso una mano sobre el hombro de Moisés en un gesto de apoyo. Querido amigo, conozco bien ese sentimiento. Muchos de nosotros lo experimentamos hoy en día con nuestras vidas ocupadas, pero ya no tienes que sufrirlo más. Hay maneras de calmar esa tormenta interior. El monje le explicó que en su templo, ubicado en las montañas cercanas, enseñaban meditación, yoga, técnicas de respiración, todo para calmar la agitación del siglo XXI. Él mismo había llegado allí hacía años, también con un profundo cansancio emocional que lo había llevado al borde del abismo, pero las enseñanzas de los maestros lo transformaron, encontrando un ojo de huracán en medio del torbellino del mundo moderno. Moisés escuchó atentamente, sintiendo que un nuevo universo de posibilidades se abría ante él. Quizás esta era la solución que había estado buscando desesperadamente todos estos años. No lo pensó dos veces. Al día siguiente iría a ese retiro en la montaña para aprender de los monjes. Dalai le dio indicaciones precisas para llegar hasta allí y se despidió diciéndole: «Ten fe, la paz que buscas ya está dentro de ti. Solo necesitas las herramientas para conectarte profundamente con tu verdadero yo interior». Hasta pronto, amigo mío. De camino a su coche, Moisés sintió una ligereza en su cuerpo que no había experimentado en años. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero una semilla de esperanza había sido plantada en su corazón. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de curación. Al llegar al templo ese fin de semana, Dalai lo recibió con un cálido abrazo. Le habían preparado una habitación sencilla pero acogedora, con una cama, un pequeño escritorio y ventanas que ofrecían vistas panorámicas de las montañas nevadas de los alrededores. Después de desempacar su pequeño bolso, Moisés participó en su primera meditación grupal en el patio central. El canto armonioso de los monjes resonó por toda la casa, transportándolo a un estado de quietud que nunca antes había experimentado. Al principio, a Moisés le resultaba muy difícil meditar. Estaba acostumbrado a que su mente fuera un torbellino de pensamientos incontrolables, por lo que le era muy difícil mantenerla enfocada en una sola cosa como su respiración. Los primeros días los pasó luchando contra ese torrente interminable de ideas y preocupaciones que lo arrastraban como un río tempestuoso. Sin embargo, los monjes le enseñaron a no frustrarse. Le explicaron que era normal que la mente divagara. Lo importante es reconocer cuando nos hemos desviado y devolver suavemente nuestra atención al momento presente. Poco a poco, Moisés integró esta actitud compasiva hacia sí mismo. En las sesiones de yoga y tai chi, también le costaba concentrarse en las posturas y los movimientos. Sus músculos estaban tan tensos por el estrés que al principio ni siquiera podía estirar adecuadamente la espalda. Pero nuevamente, no se exigió demasiado, respetando sus propios límites sin forzarse. Durante las comidas silenciosas, intentaba comer despacio y atentamente, percibiendo las texturas y los sabores, aunque a veces el hilo de sus pensamientos lo arrastraba, perdido en ensoñaciones. Cuando eso sucedía, regresaba suavemente al presente. Con mucha paciencia y sin presionarse, siguió avanzando paso a paso en su proceso introspectivo y poco a poco empezó a notar cambios significativos. En los periodos de meditación, logró conectarse por periodos cada vez más prolongados con la quietud interior bajo el torbellino mental, y en su vida diaria, cuando surgían pensamientos ansiosos, rápidamente reconocía que se había desviado y regresaba al momento presente.
Esto gradualmente lo llevó a sentirse más centrado, con una creciente sensación de paz, a pesar de los altibajos normales de la existencia. Las pequeñas cosas ya no le molestaban tanto, las crisis temporales ya no lo abruman como antes, fluía con mayor soltura ante lo inesperado. Después de un mes, Moisés quedó gratamente sorprendido al notar la transformación interna que había experimentado. Aunque externamente su vida no había cambiado mucho, internamente se sentía completamente diferente. Una tarde, después de meditar, tuvo una conversación profunda con Dalai. El monje, orgulloso de sus progresos, quiso transmitir un mensaje final. Querido Moisés, has trabajado muy duro contigo mismo y los frutos están empezando a verse claramente. Pero recuerda, cuando salgas de aquí y regreses al vertiginoso mundo cotidiano, no te angusties si sientes que te estás quedando atrás en tu crecimiento espiritual. Habrá días en los que conectarás fácilmente con tu quietud interior, pero también habrán días de recaída en los que parezca que has vuelto al principio. No te desanimes ni te juzgues en esos momentos. Sigue esperando con amabilidad. El camino es largo, pero ahora tienes las herramientas para recorrerlo. Confía en que los periodos difíciles pasarán como nubes fugaces. Sé que lograrás mantener viva la llama de la paz que habéis encontrado. Adelante, amigo mío, que tu camino esté lleno de alegría. Profundamente conmovido por sus palabras, Moisés abrazó al monje en señal de eterna gratitud, sabiendo que aplicaría sus enseñanzas por el resto de sus días. Su batalla interna finalmente había terminado. Estaba listo para emprender el viaje de regreso a casa. Después de 3 meses inmerso en las enseñanzas del templo, llegó el momento de que Moisés regresara a casa. Si bien una parte de él deseaba permanecer en la tranquilidad y la paz de las montañas, comprendió que necesitaba regresar para enfrentar el ruido mundano y poner a prueba todo su aprendizaje. En su último paseo con Dalai, antes de partir, el monje le regaló un pequeño cofre de madera tallada. Al abrirlo, Moisés encontró un hermoso collar de cuentas, similar a los que usan los monjes budistas. Este mala de cuentas de jade fue hecho especialmente para ti, explicó Dalai. Cada cuenta representa una cualidad espiritual a cultivar en tu vida diaria: la compasión, la ecuanimidad, el amor, el perdón. Úsalo siempre como un recordatorio para mirar hacia adentro. Así, la paz que encontraste aquí permanecerá viva en tu corazón, donde quiera que vayas. Moisés lo abrazó con lágrimas en los ojos, sin palabras para expresar su inmensa gratitud. Después de emotivas despedidas, partió de regreso a la ciudad, equipado con herramientas, inspirado para comenzar el siguiente capítulo de su vida. Al llegar a casa, fue recibido efusivamente por su familia, quienes notaron que había cambiado. No había ira ni irritación en su rostro e irradiaba una calma contagiosa. Los primeros días se esforzó en incorporar breves meditaciones entre sus tareas y mantener la atención plena mientras realizaba cada actividad diaria, por insignificante que fuera. Cuando sonaba el teléfono o tenía que atender varias tareas, primero hacía una pausa y practicaba la paciencia. Sin embargo, al cabo de una semana de volver al ajetreo del trabajo, empezó a sentirse abrumado. Los plazos apremiantes, las exigencias de su jefe, el tráfico caótico, volvieron a hacer que su serenidad flaqueara por momentos. Su mente volvió fácilmente a las preocupaciones, bombardeada por estímulos de todos lados. Al notar su lucha interna, su esposa María le preparó un rincón especial para meditar, con cojines, incienso y cuencos tibetanos. Esto ayudó a Moisés a reconectarse con su centro cuando llegaba exhausto del trabajo. También comenzó a utilizar el mal para redirigir su atención a su respiración cuando se sentía ansioso. Poco a poco, fue integrando esta nueva versión de sí mismo, más tolerante, compasiva y ecuánime, en su agitada rutina. Aunque ciertas cosas en la oficina todavía lo irritaban, pudo calmarse rápidamente sin que eso arruinara su día. Cuando surgían imprevistos,
los afrontaba con determinación en lugar de quejarse ansiosamente. Después de algunas semanas de altibajos, sintió que recuperaba el rumbo y encontraba un cierto equilibrio entre su crecimiento personal y las exigencias externas, fluyendo con mayor fluidez entre ambos polos de su existencia. Una tarde, después de meditar, tuvo una certeza visceral. Nunca más permitiría que el torbellino mental gobernara su vida. Había surgido de la oscuridad y no permitiría que eso se repitiera. Con amorosa paciencia, seguiría presionando esa llave interna de luz y tranquilidad, incluso en medio de la adversidad más tormentosa. Habían pasado varios años desde que Moisés profundizó en las enseñanzas de los monjes. Ahora, con perspectiva, podía mirar atrás y darse cuenta de cuánto había crecido desde aquel tumultuoso punto de partida, cuando la ansiedad dominaba firmemente su existencia. Aunque su vida actual estaba lejos de ser perfecta, había incorporado un conjunto de principios espirituales que le permitieron navegar las tormentas diarias de la vida de una manera completamente diferente. Ya no se identificaba tanto con ese ser reactivo dominado por sus emociones y pensamientos. Había desarrollado músculos internos para no dejarse arrastrar tan fácilmente por la corriente de altibajos externos. En lugar de buscar desesperadamente que las cosas fueran de cierta manera para encontrar la felicidad, había aprendido a cultivarla desde dentro, abrazando la totalidad de la experiencia humana. Esto no quería decir que las adversidades o el dolor no le afectaran, pero había incorporado recursos para metabolizarlos de forma más saludable, sin hundirse tanto en el sufrimiento. Las cuentas de mala que todavía siempre llevaba consigo se habían convertido en un recordatorio orgánico de hacer una pausa frecuente y dirigir su atención hacia adentro para conectarse compasivamente con ese espacio de quietud bajo el torbellino mental que comenzó a expandirse progresivamente. Ya no luchaba contra sí mismo ni contra la vida. Cuando surgían dificultades, las afrontaba con responsabilidad, pero sin las turbulencias emocionales que solían paralizarlo. Tenía claro que luchar contra lo que es solo genera más dolor, mientras que fluir suavemente con la existencia, por desafiante que sea, permite descubrir recursos internos insospechados. De vez en cuando, sus viejos patrones amenazaban con regresar, esa voz en su cabeza, clamorosa y temerosa, que quería socavar la ecuanimidad lograda, pero ya no se identificaba con ella ni la temía. Simplemente lo reconoció como un hábito residual y rápidamente regresó al santuario de la paz en su pecho, a ese hogar interior donde ninguna circunstancia externa podía perturbarlo. Una vez tocado, era imposible confundir esa serena dicha que surge del interior con los placeres fugaces del mundo exterior. Afrontó la vida con naturalidad, como quien camina bajo la lluvia, sin insistir en que se detenga, incorporando los claroscuros de la existencia con gracia innata. Este era ahora su lema, la brújula que guiaba su viaje. Una tarde, años después, volvió a visitar el templo en las montañas para expresar su gratitud. Mientras volvía a intercambiar miradas con su viejo amigo Dalai, no necesitaron palabras. Sabían en el fondo que el largo viaje para encontrar la ansiada serenidad había valido cada paso del tortuoso camino. Bienaventurados aquellos que logran domar la tormenta interior, no porque dejen de sufrir tempestades, sino porque aprenden a conectarse con la quietud indestructible del ojo en medio del huracán. A partir de ahí, la vida se ve de una manera muy diferente. Como vimos en la historia de Moisés, la meditación y otras prácticas contemplativas pueden transformar nuestras vidas si las adoptamos con coherencia y amorosa paciencia. Tal como descubrió, hay un oasis de quietud siempre accesible dentro de nosotros. Simplemente requiere que cultivemos una musculatura atencional para conectarnos profundamente con ese espacio de paz debajo del ajetreo mental. Los 5 consejos para relajar la ansiedad que compartimos aquí apuntan precisamente a eso.
proporcionándonos herramientas sencillas para que podamos calmar las turbulencias internas. Son actos de amor hacia nosotros mismos, que nos permiten navegar con mayor tranquilidad las inevitables tormentas de la existencia. Así como Moisés encontró comprensión y apoyo en los monjes para trascender sus angustiosas luchas, nosotros podemos apoyarnos amablemente. Todos merecemos manos amigas que nos ayuden en los momentos difíciles. Seamos esas manos. Seamos esos amables susurros internos que nos recuerdan nuestra fuerza interior. Práctica para la ansiedad 1. Meditación. La meditación es una de las herramientas más poderosas para reducir los niveles de ansiedad y lograr un estado de calma profundo y duradero. Implica centrar intencionalmente nuestra atención, entrenar nuestra mente para desarrollar una mayor conciencia y disfrutar del momento presente. Existen numerosas variantes de meditación, pero una de las más accesibles para principiantes es centrar toda nuestra conciencia en la respiración. Para lograrlo, siéntate con la columna recta en un lugar tranquilo y silencioso, con los ojos suavemente cerrados. Coloca una mano sobre tu abdomen para sentir el movimiento de tu respiración. Inhala y exhala lenta y profundamente por la nariz, sintiendo el aire entrar y salir de tus pulmones, expandiendo tu caja torácica. Tu mente comenzará a disparar pensamientos automáticamente, como siempre lo hace. Es completamente normal. No los obligues a desaparecer ni pelees con ellos. Simplemente, tan pronto como notes que tu atención se ha desviado de la respiración, devuélvela con amabilidad y paciencia a las sensaciones nasales del aire que entra y sale. Con práctica regular, pasarás de minutos a horas en las que podrás mantener tu conciencia anclada en algo tan simple como respirar, sin dejarte arrastrar por el torbellino mental, y descubrirás maravillosos beneficios. Los pensamientos intrusivos y las preocupaciones que generan ansiedad se reducen drásticamente. Dejas de alimentarlos, entras en contacto con un espacio de quietud y paz interior muy reparador, que siempre ha estado ahí, pero no lo percibías. Tu concentración y enfoque mejoran, permitiéndote realizar las tareas diarias con más plenitud. Fortaleces la conexión entre cuerpo y mente, reduces la tensión muscular y la agitación. Tus relaciones interpersonales se vuelven más conscientes y amorosas. Respondes en lugar de reaccionar. Incluso empezar con sesiones de 5 minutos tiene efectos positivos. Con constancia y dedicación, verás cambios significativos en poco tiempo y te volverás más resistente al estrés de la vida. Consejo práctico 2. Yoga y ejercicios conscientes. El yoga y los ejercicios mindfulness son una forma eficaz de liberar tensiones físicas y mentales para contrarrestar los efectos de la ansiedad. A diferencia del mero entrenamiento físico, estas prácticas incluyen un componente de atención plena que vincula los movimientos corporales con el flujo de la respiración. Una sencilla rutina de yoga para aliviar la ansiedad podría ser la siguiente. Comienza en posición de montaña, de pie con los pies firmemente sobre la estera de yoga y los brazos a los costados con las palmas hacia adelante. Respira profundamente 3 veces. Luego inhala y levanta los brazos hacia el techo. Exhala y dobla el torso hacia adelante para tocar las puntas de los dedos de los pies. Mantenga la espalda larga. Inhala nuevamente, levantando el torso. Exhala y gira suavemente hacia la derecha para estirar los costados. Regreso al centro. Repita para el otro lado. Luego inclínese hacia atrás para formar un arco suave. Utilice los músculos abdominales, no la zona lumbar. Regrese lentamente a la posición de montaña. Otra opción es una serie de 15 sentadillas conscientes. Inhala para descender, exhala para elevarte, manteniendo la concentración en las sensaciones corporales. Los beneficios son enormes. Mayor sensación de calma y relajación,
equilibrando el sistema nervioso simpático y parasimpático. Mejora el patrón respiratorio, haciéndolo más profundo y consciente. Liberación de endorfinas que producen sensación de bienestar. Reduce las contracturas musculares y los dolores por acumulación de tensiones. Favorece la concentración centrando la mente en las posturas y la respiración. Conecta cuerpo, mente y espíritu de manera integral. Incluso 10 minutos al día, practicados con regularidad, marcarán una diferencia significativa. Consejo práctico 3. No luches con las emociones. Uno de los errores más comunes que cometemos los humanos es tratar de suprimir las emociones que nos resultan desagradables o abrumadoras, como la ansiedad, el miedo o la tristeza. Sin embargo, esta lucha y resistencia interna solo sirven para intensificarlas y prolongarlas en el tiempo. La invitación es a adoptar una actitud de aceptación amorosa y compasión hacia todo lo que vivimos internamente. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente surgen y se van como olas en el océano. No definen quién eres realmente, pero cuando luchas y te aferras a ellas, se convierten en tormentas que arruinan tu paz. Un método eficaz es imaginar que cada emoción o pensamiento que aparece es como una nube pasajera en el cielo. Las nubes no tienen la capacidad de hacerte daño, cambian constantemente de forma, adoptando una infinidad de apariencias. Si ahora hay una nube oscura en tu cielo interno, una crisis, un miedo intenso, no luches por quitarlo. No exijas que se vaya antes de tiempo. Acógelo con calidez y comprensión. Observa su intensidad, su textura, sin querer modificarla. Preste atención a cómo cambia por sí solo gradualmente a su propio ritmo. Con el tiempo se irá diluyendo hasta desaparecer cuando llegue el momento. Amar la paciencia es la clave, sin luchar, como cuando cuidas a un niño enfermo, sin presionarlo para que sane instantáneamente. Al detener la oposición interna a lo que fluye dentro de ti, gradualmente se establece una sensación de ecuanimidad y equilibrio. Ganas confianza en que sin importar qué tormenta emocional llegue, podrás navegarla suavemente, sin hundirte. Emergerá tu verdadera naturaleza, esa parte inmutable y tranquila de ti bajo las nubes cambiantes. Consejo práctico 4. Autocompasión y paciencia con uno mismo. La autocompasión es el antídoto contra la feroz impaciencia y la crítica que solo empeoran la ansiedad. Implica tratarnos a nosotros mismos con la misma comprensión, cuidado y apoyo incondicional que le daríamos a un amigo o ser querido que está pasando por un momento difícil. Es común exigirnos demasiado a nosotros mismos, creyendo que debemos sentirnos perfectos y felices en cada momento, lo cual no es realista. La voz interna se vuelve áspera, culpándonos por tener emociones muy humanas como la angustia, la tristeza o el miedo. Debo superar esto ahora. Soy un desastre por sentirme así, nos decimos. La autocompasión es interrumpir ese cruel monólogo para hablarnos con más cariño y sensibilidad de nuestro sufrimiento. Por ejemplo, si te entra el pánico antes de una entrevista de trabajo, puedes acariciarte el brazo mientras dices cálidamente: sé que estás muy asustado por el desafío que estás enfrentando y es normal que te sientas abrumado. Pero no estás solo. Estoy aquí cuidándote y acompañándote. Al mirarnos con profunda bondad, reconocemos nuestra humanidad compartida. Todos pasamos por crisis, nadie las evita. No hay nada malo en nosotros. Más bien, necesitamos más paciencia, apoyo y aliento interno. Como resultado, la sensación de aislamiento disminuye y aumenta el coraje para enfrentar los desafíos, sabiendo que contamos con nuestro propio apoyo incondicional. Es como tener un ángel de la guarda a nuestro lado susurrándonos: lo estás haciendo bien, sigue adelante con fe. Consejo práctico 5. Conexión con la naturaleza y estímulos relajantes. Cuando nos sentimos ansiosos y abrumados, nuestro entorno tiene una enorme influencia en nuestros estados internos.
Los ambientes caóticos y la sobreestimulación sensorial intensifican la angustia, mientras que los espacios armoniosos tienen un poderoso efecto calmante. Salir al aire libre y admirar la belleza de la naturaleza es una forma sencilla de darle un descanso a nuestros sentidos y conectar con la quietud interior. Puedes comenzar estableciendo un ritual diario de al menos media hora en contacto directo con elementos naturales, ya sea en un parque, jardín o simplemente sentándote en el banco de tu casa a observar el cielo y escuchar sonidos ambientales. Presta total atención a todo lo que captan tus sentidos: la fragancia de las flores, el canto de los pájaros, la suavidad de la brisa en tu piel, la majestuosidad de los árboles meciéndose. Coloca tus manos sobre la tierra y reconéctate con la vibración vivificante del planeta que nos sostiene. Inhala profundamente, llena tus pulmones por completo y siente cómo la naturaleza infunde energía y vitalidad en tu interior. Otra opción es recrear mini oasis sensoriales de relajación en casa, escuchando sonidos relajantes como suave música instrumental o el murmullo del mar mientras inhalas aceites esenciales aromáticos como el de lavanda o eucalipto que disminuyen el cortisol, mimando suavemente nuestros sentidos con estímulos naturales que nos devuelven la armonía. Las turbulencias internas se van calmando poco a poco, recuperando la capacidad de fluir en paz con lo que existe tal como es.